Eran casi las 9:30 de la noche cuando decidimos tomar el desvío. El aire pesaba con ese calor húmedo que no deja respirar, y el cielo parecía un techo bajo, aplastante, lleno de nubes que ocultaban la luna. Íbamos 4 personas en una camioneta blanca que ya conocía demasiadas trochas. El plan era sencillo: cruzar por el sendero selvático para acortar el viaje hacia Naguapí, un pequeño poblado donde nos esperaban unos amigos con los que habíamos trabajado unos días antes en una comunidad del río. Decían que ese atajo ahorraba casi 40 minutos, pero también que no debía tomarse después de las 8. Nos reímos cuando lo mencionaron, como si esas historias fueran parte del folclore inevitable de cada pueblo. El camino comenzó ancho, de tierra rojiza y húmeda, con charcos que reflejaban los faros como espejos deformes. A medida que avanzábamos, los árboles se cerraban sobre nosotros hasta formar un túnel natural. El sonido del motor parecía más fuerte de lo habitual. Rebotaba entre los troncos y regresaba como un eco distorsionado. En algún punto todos nos callamos. Era raro. No había música, ni charla, ni risas. Solo el zumbido del motor, el golpeteo de las ramas contra la carrocería y ese olor a selva viva, densa, llena de savia y humedad. Al cabo de unos 20 minutos fue Lina la primera en notarlo. ¿Vieron eso?, preguntó asomándose al vidrio. A un costado del camino, justo donde la tierra se abría hacia una pendiente, había una serie de huellas grandes, perfectamente marcadas en el barro. Parecían frescas. Yo pensé en un perro o algún felino, hasta que Raúl, que conducía, detuvo el motor y encendió la linterna. Nos bajamos. El aire afuera era más espeso aún, con un zumbido lejano de insectos y hojas que crujían bajo nuestros pasos. Las huellas estaban ahí, enormes, profundas, separadas unas de otras por una distancia imposible. «Esto no es un jaguar normal», murmuró Raúl. Y tenía razón. Las marcas no coincidían con las de ningún animal conocido. Había 5 dedos, y las garras parecían haber surcado la tierra, como si algo pesado se hubiese arrastrado o impulsado con una fuerza inhumana. Nadie quiso decirlo, pero en ese momento todos sentimos que debíamos regresar. Sin embargo, estábamos en medio del tramo y retroceder hubiera significado el doble de tiempo. Así que subimos al vehículo y seguimos. Al principio solo se escuchaban los neumáticos chapoteando en el lodo. Después, los sonidos del bosque fueron apagándose uno a uno. Primero los grillos, luego las ranas, hasta que quedó un silencio tan puro que dolía en los oídos. Y entonces lo vimos, 2 puntos brillantes a la orilla del camino. Parecían ojos. Se quedaron fijos en nosotros mientras la camioneta avanzaba despacio. Raúl bajó la velocidad. Los faros iluminaron por un segundo lo que parecía una silueta. El cuerpo de un felino enorme, pero de pie, erguido, casi humano en su postura. No era posible. El corazón me golpeó en el pecho con una fuerza que me hizo doler las costillas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la figura desapareció. No corrió, no saltó. Simplemente se desvaneció entre la vegetación. Raúl trató de acelerar, pero el motor se ahogó. Giró la llave una y otra vez sin resultado. El tablero parpadeó. Las luces se apagaron y la cabina quedó envuelta en una oscuridad completa. Solo se oía nuestra respiración y un rumor bajo, como un gruñido que venía desde el suelo. Un olor metálico llenó el aire, parecido al de la sangre. Lina empezó a llorar sin ruido, apretando las manos contra el pecho. Y entonces, detrás de nosotros, algo rugió. No fue un rugido normal. Era profundo, reverberante, como si el bosque entero lo hubiera repetido al mismo tiempo. El vehículo vibró ligeramente y escuchamos ramas romperse a pocos metros alrededor. Raúl golpeó el volante, giró la llave con desesperación y el motor encendió de pronto como si algo lo hubiera liberado. Aceleró sin mirar atrás. En los espejos laterales juro que vi algo moverse entre los árboles, una sombra grande que corría paralela al camino, manteniendo la misma velocidad que nosotros, sin hacer ruido. A la salida del tramo, cuando por fin volvimos a sentir la brisa abierta del camino principal, nadie dijo palabra. Seguimos en silencio, con las luces altas y la vista fija al frente. Solo cuando entramos a Naguapí, casi una hora después, nos atrevimos a hablar. El primero fue Raúl. «No le digan a nadie», dijo con la voz seca. «Nadie nos va a creer». Pero alguien sí habló. Un anciano que nos vio llegar al pueblo, cubiertos de lodo y con la mirada perdida, se acercó y nos observó con atención. Sin preguntar nada, solo murmuró: «El jaguar no ataca». Hasta que lo nombran, nadie entendió a qué se refería. Pero esas palabras nos siguieron toda la noche. Ya en el hospedaje, cuando descargábamos las mochilas, Juan encontró algo en el parachoques trasero, un pequeño trozo de madera tallado con la forma de una garra. Estaba atado con una fibra vegetal como un colgante y olía a humo, a ceniza húmeda. Lo dejamos en una mesa y nadie volvió a tocarlo. Al día siguiente, mientras desayunábamos, escuchamos en la radio local una noticia breve.
Unos madereros habían desaparecido en la misma zona que habíamos cruzado. La policía solo encontró restos de troncos cortados, huellas enormes en el barro y marcas de garras sobre una de las camionetas. Decían que los pobladores creían que el espíritu guardián del monte había despertado, cansado del ruido de las motosierras. Nos miramos sin decir nada, porque nosotros también lo habíamos escuchado, ese rugido que parecía venir de todas partes. Desde entonces, cada vez que escucho el motor apagarse de golpe o el silencio volverse tan profundo que me duele la cabeza, recuerdo aquella noche. Y no sé si lo que vimos fue un animal, un espíritu, o el bosque mismo mirándonos a través de los ojos del jaguar. Quizás fue una advertencia, o quizás simplemente el recordatorio de que hay lugares donde el mundo todavía no nos pertenece. Pero les digo algo, si alguna vez alguien les dice que no crucen esa trocha de noche, háganle caso, porque yo la crucé y todavía sueño con esa mirada. Los que acostumbramos a viajar de noche sabemos que los caminos guardan memoria, que hay tramos donde uno siente que algo lo sigue, aunque no haya luces detrás. Y a veces no se trata de peligro, sino de respeto, porque el bosque, igual que el mar o la montaña, tiene sus propias reglas. Y cuando alguien las rompe, algo se despierta para recordarlas. Amigos de la comunidad, si alguna vez cruzan por esos senderos donde ni la luna se atreve a asomarse, escuchen. Escuchen el silencio, las ramas, el aire. Tal vez no vean nada, pero hay ojos que siempre están ahí, esperando que alguien olvide las advertencias. Y cuando eso ocurre, no hay regreso fácil. Por eso, antes de seguir con el relato de esta noche, quiero compartirles algo que escuché de boca de un anciano del mismo pueblo de Nahuapí. Un hombre que juraba haber visto al jaguar mucho antes que nosotros y que aseguraba que no siempre aparecía para castigar, sino para avisar. Y su historia, créanme, todavía hace eco entre quienes lo conocieron. Fue al día siguiente de aquel viaje que conocimos al anciano. El pueblo de Nahuapí amanecía envuelto en neblina. El aire olía a madera quemada y hojas húmedas. Las gallinas caminaban lentas por el empedrado, y en la plaza apenas se escuchaba el murmullo de las palmas agitadas por el viento. Yo había salido temprano a comprar café. Necesitaba despejarme después de la noche anterior, pero todavía tenía en la cabeza esa imagen de los ojos brillando entre los árboles y el rugido que parecía no terminar nunca. El puesto estaba casi vacío. Solo un hombre sentado bajo el toldo de palma me observaba con una quietud que incomodaba. Llevaba un sombrero de ala ancha y una camisa tan vieja que parecía una segunda piel. Su rostro era de esos que uno no olvida, surcado con la mirada color miel, fija, profunda, como si atravesara el aire que nos separaba. Cuando me vio acercarme, sonrió apenas sin mostrar los dientes y dijo algo sin levantar la voz. «Ustedes cruzaron el sendero». No fue una pregunta. Fue una afirmación tan segura que me detuve en seco. No recuerdo haberlo visto antes, y nadie más en el pueblo sabía que habíamos pasado por ahí. Le respondí con torpeza preguntando cómo lo sabía. El anciano suspiró, se inclinó un poco sobre su bastón y señaló hacia el oriente, donde la selva se extendía en un manto espeso y verdoso. Allá no camina el hombre, allá camina la memoria. Yo no entendí lo que quería decir. Me invitó a sentarme junto a él, y mientras el vendedor preparaba el café, comenzó a contarme una historia. Dijo que hacía muchos años, antes de que la carretera existiera, esa zona pertenecía a una comunidad llamada Yamaru. Ellos creían que el jaguar no era solo un animal, sino el espíritu del bosque, el guardián de los límites. Cada luna llena, los mayores ofrecían frutas, fuego y silencio para mantener el equilibrio. Pero con el tiempo llegaron los forasteros, los madereros, los que pensaban que la selva era solo madera y terreno. Uno de ellos dijo, se burló del ritual y derribó el árbol donde el jaguar descansaba. Esa misma noche desapareció. Nunca lo encontraron. Desde entonces, el sendero donde cayó ese árbol se volvió un paso prohibido. Porque ahí no camina el cuerpo, dijo el anciano. Camina el alma del que rompió el pacto. Mientras hablaba, un perro callejero se acercó, olfateó el aire y comenzó a gemir bajito, mirando hacia la dirección del monte. El anciano lo acarició con calma. La selva no olvida, murmuró. Solo espera. Luego me miró directamente y dijo algo que hasta hoy me sigue persiguiendo. El jaguar no busca venganza, busca testigos. No supe qué contestar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté su nombre, pero él solo sonrió. Me entregó algo. Un pequeño pedazo de madera tallado con símbolos que parecían garras y líneas entrelazadas, similares al colgante que habíamos encontrado la noche anterior. Esto no es un amuleto, me explicó. Es un recuerdo. Y sin decir más, se levantó con lentitud y se perdió entre la neblina caminando hacia el río. Cuando regresé al hospedaje, los demás aún dormían. Les conté lo sucedido después al mediodía. Raúl se rió, dijo que el viejo solo quería asustarme,
pero Lina se puso pálida. «Yo también lo vi», dijo. «Esta mañana, cuando fui al mercado». Aseguró que el mismo anciano la había mirado y le había dicho la misma frase. «El jaguar no busca venganza, busca testigos». Lo curioso es que el mercado estaba a más de 2 kilómetros del lugar donde yo lo había encontrado, y ella juraba que lo vio apenas media hora después de que yo regresara. Nadie lo volvió a ver ese día, ni al siguiente, ni en toda la semana que permanecimos allí. Pasaron los años. Regresé a la ciudad, cambié de trabajo, pero aquella experiencia seguía conmigo. Cada tanto, cuando el sueño me vencía, volvía a escuchar el rugido en la oscuridad y el eco de esa voz. Hasta que una noche, casi 5 años después, viajando por una ruta completamente distinta, lo escuché de nuevo. No era posible, pero allí estaba. El mismo tono, la misma cadencia. Una voz de anciano pausada que dijo en mitad del viento que entraba por la ventanilla: «El jaguar no busca venganza, busca testigos». Frené el vehículo de golpe, bajé a mirar, y en la tierra, junto a la carretera, había huellas enormes, marcadas en el barro húmedo, las mismas que había visto aquella noche en el sendero. Me temblaban las manos. A lo lejos, en la oscuridad, 2 puntos brillaban débilmente, como si alguien o algo estuviera observando. Pero cuando volví a encender el motor ya no había nada. Ni ojos, ni huellas, ni viento. Solo el silencio absoluto, y el eco de esas palabras que parecían rebotar entre los árboles invisibles. Dicen que hay almas que vuelven para advertir, no para asustar. Que algunos guardianes antiguos todavía se manifiestan cuando sienten que el bosque está a punto de ser profanado otra vez. No lo sé. Solo sé que aquella frase no era una amenaza, era un mensaje, y que de algún modo el anciano y el jaguar eran el mismo eco, 2 voces del mismo espíritu tratando de recordarnos que hay fronteras que no deben cruzarse sin respeto. Desde entonces, cada vez que entro en una zona boscosa y el ruido de los insectos se detiene, me quedo quieto, escucho, y a veces entre los árboles me parece oír un murmullo bajo, ronco, antiguo. No sé si es el viento o la respiración de algo que aún vigila. Pero cierro los ojos, repito en voz baja lo que aquel viejo me enseñó, y sigo mi camino. Por si acaso, porque la posibilidad es pequeña, sí, pero siempre existe. Fue al día siguiente de aquel viaje que conocimos al anciano. El pueblo de Nahuapí amanecía envuelto en neblina. El aire olía a madera quemada y hojas húmedas. Las gallinas caminaban lentas por el empedrado, y en la plaza apenas se escuchaba el murmullo de las palmas agitadas por el viento. Yo había salido temprano a comprar café. Necesitaba despejarme después de la noche anterior, pero todavía tenía en la cabeza esa imagen de los ojos brillando entre los árboles y el rugido que parecía no terminar nunca. El puesto estaba casi vacío. Solo un hombre, sentado bajo el toldo de palma, me observaba con una quietud que incomodaba. Llevaba un sombrero de ala ancha y una camisa tan vieja que parecía una segunda piel. Su rostro era de esos que uno no olvida, surcado, con la mirada color miel, fija, profunda, como si atravesara el aire que nos separaba. Cuando me vio acercarme, sonrió apenas, sin mostrar los dientes, y dijo algo sin levantar la voz. «Ustedes cruzaron el sendero». No fue una pregunta. Fue una afirmación tan segura que me detuve en seco. No recuerdo haberlo visto antes, y nadie más en el pueblo sabía que habíamos pasado por ahí. Le respondí con torpeza, preguntando cómo lo sabía. El anciano suspiró, se inclinó un poco sobre su bastón y señaló hacia el oriente, donde la selva se extendía en un manto espeso y verdoso. «Allá no camina el hombre. Allá camina la memoria». Yo no entendí lo que quería decir. Me invitó a sentarme junto a él, y mientras el vendedor preparaba el café, comenzó a contarme una historia. Dijo que hacía muchos años, antes de que la carretera existiera, esa zona pertenecía a una comunidad llamada Yamaru. Ellos creían que el jaguar no era solo un animal, sino el espíritu del bosque, el guardián de los límites. Cada luna llena, los mayores ofrecían frutas, fuego y silencio para mantener el equilibrio. Pero con el tiempo llegaron los forasteros, los madereros, los que pensaban que la selva era solo madera y terreno. Uno de ellos, dijo, se burló del ritual y derribó el árbol donde el jaguar descansaba. Esa misma noche desapareció. Nunca lo encontraron. Desde entonces, el sendero donde cayó ese árbol se volvió un paso prohibido. «Porque ahí no camina el cuerpo», dijo el anciano. «Camina el alma del que rompió el pacto». Mientras hablaba, un perro callejero se acercó, olfateó el aire y comenzó a gemir bajito, mirando hacia la dirección del monte. El anciano lo acarició con calma. «La selva no olvida», murmuró, «solo espera». Luego me miró directamente y dijo algo que hasta hoy me sigue persiguiendo. «El jaguar no busca venganza, busca testigos». No supe qué contestar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté su nombre, pero él solo sonrió. Me entregó algo, un pequeño pedazo de madera,
tallado con símbolos que parecían garras y líneas entrelazadas, similares al colgante que habíamos encontrado la noche anterior. «Esto no es un amuleto», me explicó, «es un recuerdo». Y sin decir más, se levantó con lentitud y se perdió entre la neblina, caminando hacia el río. Cuando regresé al hospedaje, los demás aún dormían. Les conté lo sucedido después, al mediodía. Raúl se rió. Dijo que el viejo solo quería asustarme, pero Lina se puso pálida. «Yo también lo vi», dijo, «esta mañana cuando fui al mercado». Aseguró que el mismo anciano la había mirado y le había dicho la misma frase. «El jaguar no busca venganza, busca testigos». Lo curioso es que el mercado estaba a más de 2 kilómetros del lugar donde yo lo había encontrado, y ella juraba que lo vio apenas media hora después de que yo regresara. Nadie lo volvió a ver ese día, ni al siguiente, ni en toda la semana que permanecimos allí. Pasaron los años. Regresé a la ciudad, cambié de trabajo, pero aquella experiencia seguía conmigo. Cada tanto, cuando el sueño me vencía, volvía a escuchar el rugido en la oscuridad y el eco de esa voz. Hasta que una noche, casi 5 años después, viajando por una ruta completamente distinta, lo escuché de nuevo. No era posible, pero allí estaba. El mismo tono, la misma cadencia. Una voz de anciano pausada que dijo en mitad del viento que entraba por la ventanilla: «El jaguar no busca venganza, busca testigos». Frené el vehículo de golpe, bajé a mirar, y en la tierra junto a la carretera había huellas enormes marcadas en el barro húmedo. Las mismas que había visto aquella noche en el sendero. Me temblaban las manos. A lo lejos, en la oscuridad, 2 puntos brillaban débilmente, como si alguien o algo estuviera observando. Pero cuando volví a encender el motor, ya no había nada. Ni ojos, ni huellas, ni viento. Solo el silencio absoluto y el eco de esas palabras que parecían rebotar entre los árboles invisibles. Dicen que hay almas que vuelven para advertir, no para asustar. Que algunos guardianes antiguos todavía se manifiestan cuando sienten que el bosque está a punto de ser profanado otra vez. No lo sé. Solo sé que aquella frase no era una amenaza. Era un mensaje. Y que de algún modo el anciano y el jaguar eran el mismo eco. 2 voces del mismo espíritu tratando de recordarnos que hay fronteras que no deben cruzarse sin respeto. Desde entonces, cada vez que entro en una zona boscosa y el ruido de los insectos se detiene, me quedo quieto, escucho, y a veces entre los árboles me parece oír un murmullo bajo, ronco, antiguo. No sé si es el viento o la respiración de algo que aún vigila. Pero cierro los ojos, repito en voz baja lo que aquel viejo me enseñó, y sigo mi camino. Por si acaso, porque la posibilidad es pequeña, sí, pero siempre existe. Habían pasado muchos años desde aquella vez en Nahuapí. A veces pensaba que todo había sido una coincidencia. El camino equivocado, la camioneta descompuesta, las luces en la oscuridad, el anciano misterioso. Pero había algo que nunca lograba apartar de mi mente: la mirada del jaguar. Esa sensación de ser observado desde un lugar donde el tiempo no existe. La vida me llevó lejos de ahí. Trabajé en la ciudad, cambié de casa, de amistades, de costumbres. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a notar pequeños signos como si algo me siguiera, no físicamente, sino en forma de presencia. Sombras que se movían cuando todo estaba quieto. Un olor a tierra mojada en lugares donde no llovía. Y siempre, en algún punto, el sonido de una respiración profunda, casi imperceptible, como si el bosque entero suspirara a través de mí. Una noche, revisando unos documentos viejos, encontré el pequeño talismán de madera que el anciano me había entregado. Estaba agrietado, gastado por el tiempo, pero aún conservaba los símbolos tallados con precisión. Apenas lo sostuve sentí un escalofrío, no por miedo sino por algo más profundo, más antiguo, como si el aire se llenara de una memoria que no me pertenecía. Fue entonces cuando supe que debía volver. No sé por qué lo hice, solo sé que una voz dentro de mí, esa misma voz pausada, grave que parecía venir del fondo de la tierra, me pedía regresar. Tomé un autobús hasta la región y luego un transporte local que me dejó a las afueras del mismo sendero. Era de madrugada. La luna llena se reflejaba en los charcos y los árboles, más grandes que antes, formaban un arco natural sobre el camino. Todo se sentía igual y al mismo tiempo diferente. El bosque parecía esperarme. Avancé a pie, con paso lento, siguiendo las marcas invisibles de mi propia memoria. Y justo al llegar a la curva donde años atrás el motor se había detenido, lo escuché. Un rugido largo, profundo, que no provenía de ningún punto en específico. No era agresivo, tampoco lejano. Era un sonido lleno de presencia, como si el aire vibrara con la respiración de algo antiguo. Y entonces lo vi, no como una criatura física, no como un animal, sino como una figura compuesta de sombra y luna. Un jaguar enorme, de ojos dorados, inmóviles, que brillaban con una inteligencia humana. Estaba frente a mí,
y sin embargo no dejaba huellas. No respiraba. Solo me observaba con la calma de quien no necesita hablar para hacerse entender. El aire se volvió espeso, y por un instante sentí que todo el bosque respiraba al ritmo de su mirada. No sentí miedo, sentí respeto, una comprensión que no podía explicarse con palabras. El jaguar avanzó un paso y su sombra cubrió los árboles cercanos, haciéndolos temblar levemente. Entonces supe lo que me pedía recordar, no para mí, sino para los demás, para que no se olvidara que aquel territorio, aquel silencio, tenía dueño desde mucho antes de que llegaran los caminos y las luces. Me arrodillé sin pensarlo, no como un acto de devoción, sino de reconocimiento. Y en ese instante, la figura se disolvió entre la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el olor a hojas mojadas y el eco del rugido, cada vez más lejano. El amuleto de madera que aún sostenía en la mano se partió en dos con un leve crujido. Y dentro había algo, una pequeña piedra negra, lisa, que parecía latir al contacto con mi piel. Comprendí entonces que la maldición no era una condena, sino un pacto, una cadena invisible entre el mundo de los hombres y el de la naturaleza. Una advertencia para quienes olvidan que el bosque escucha, observa y recuerda. Cuando el sol comenzó a salir, volví sobre mis pasos. El sendero ya no se veía tan oscuro. El silencio por primera vez no era amenaza, sino descanso. Pero mientras me alejaba juraría haber escuchado pasos detrás de mí. No eran humanos, no eran de un solo ser, eran muchos. Como si el bosque entero caminara conmigo, asegurándose de que llevaría su historia conmigo para no dejar que se perdiera en el ruido del mundo moderno. Esa fue la última vez que volví a Nahuapí. Nadie volvió a mencionar al anciano, ni las huellas, ni los ojos entre los árboles. Pero a veces, cuando el cielo se tiñe de un gris azul antes de la lluvia, cierro los ojos y puedo oír su voz con claridad. La misma que me dijo tantos años atrás: el jaguar no busca venganza, busca testigos, y yo lo fui. No sé si por azar o destino. Solo sé que desde entonces, cada luna llena, algo dentro de mí despierta. El aire cambia, la piel se eriza, y por un instante puedo sentir el peso de una mirada invisible, cálida, profunda, que me observa desde el límite de la oscuridad. A veces creo que está cuidando, otras veces que está esperando, pero ya no le temo, porque comprendí que hay espíritus que no desaparecen, que se mezclan con la tierra, con los árboles, con los ríos, y que mientras alguien los recuerde, mientras alguien escuche sus historias, seguirán caminando entre nosotros, invisibles, silenciosos, eternos. Por eso te lo cuento ahora, porque quizá al escucharlo tú también te conviertas en testigo. Y cuando el bosque te llame, cuando el viento traiga ese rugido que parece venir de todos lados, recuerda, no corras, no hables, solo escucha, porque puede que no sea amenaza. Puede que sea el jaguar ancestral, recordando que aún estás aquí.